ahí es cuando el Señor nos dice, tenemos que bajar la guardia. Y dijo algo muy, muy importante, y es, no solo bajar la guardia, sino que yo analizo, yo estoy a la defensiva. Muchas veces nos pasa eso, defendiéndonos. Si nos van a hablar, bueno, ¿cómo le voy a contestar? Le contesto más duro que, porque yo no me dejo, ¿sí? Y eso nos enferma, eso no nos hace bien, porque muchas veces nos pasa que nos hablan y no escuchamos, no sabemos escuchar, sino que estoy, ¿verdad?, pensando, ¿cómo le voy a contestar? Porque es que no me la voy a dejar ganar. Entonces, ahí es cuando tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque se vuelve un campo de batalla, se vuelven dos desconocidos muchas veces en la misma casa, compartiendo el mismo techo, pero no habiendo el amor, la armonía, lo que debe haber en un hogar. Y a eso Dios nos ha llamado. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice que debemos primero ir a la presencia de Dios, ¿cierto? Prepararnos cada día para presentar en oración y ruego y para presentar a nuestros esposos. Solo Dios conoce las debilidades de ellos y de qué están hechos, cuál es el diseño del varón y cuál es el diseño de la mujer, que somos muy diferentes. Y eso daría para otro taller de mujeres. ¿Cómo es la mente, la psiquis, cómo es del varón, cómo es el de la mujer? ¿Cómo es la anatomía de la mujer y cómo es la anatomía del varón? Somos muy diferentes, por algo somos complementos. El uno necesita del otro y el otro del uno. Miremos cómo debemos cada día prepararnos e ir a la presencia del Señor, presentarle a estos hombres y decirle al Señor que sea Él el que los cambie, los transforme, pero que más que a ellos, a nosotros, que nos enseñe a entender que debemos estar sujetas. ¿Sujetas a quién? Al Señor y a nuestros esposos. Miremos mujeres como Sara. ¿Quién tiene Génesis 18:12? ¿Cómo le decía Sara a Abraham? Mi Señor, mi Señor. Esa expresión, mi Señor, ¿qué nos dice? 1, respeto. 2, autoridad. 3, amor. ¿Cierto que uno dice, sí Señor? A nosotros nos enseñaban, ya ahora los muchachos no contestan así, ¿no? Ni contestan, pero uno ve que antes era, ¿cómo tenía uno que contestar? Sí Señor, sí Señor. O sea, eso es sinónimo o señal de obediencia. Y ella lo hacía. Mira que aquí dice, Señor, se le apareció, vamos a ver, y con esto cerramos. Señor, se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descanse bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Recordemos que en esa época esa era la costumbre, se lavaban los pies y reposaban debajo de los árboles porque había mucho sol. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, le dijo Abraham, permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara su mujer, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, recogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. La pregunta es, si nuestros esposos conocen del Señor, son creyentes, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe hacer que ellos crezcan en la palabra y caminen con el Señor? Nuestra conducta. Y nuestra conducta es, ¿qué? El ser obedientes, la sumisión. Dice que estar sujetas. ¿Qué es sujetar? A ver, vamos a cogernos aquí, todas, aquí. Todas. La mano que sujeta va a ser fuerza. Y usted que está acá
que es usted la mano, va a tratar de soltarse. Trate de soltarse. Duro, duro, más. ¿Le dolió? Sí, claro. ¿Cierto que sí? Claro. Hasta se maltrata, uno se talla. Muy bien. ¿Qué pasaría si hacemos con la otra mano? Pues suave. Va. Yo quiero ir allá. Yo quiero ir acá. ¿Le dolió? No. ¿Se maltrató? No. Sujetar. ¿Qué está haciendo la mano con la otra? ¿Qué está haciendo? Abrazando. No, La está abrazando, protegiendo, sujetando, si me voy a caer, o sea, me está protegiendo, cuidando. Mire que hemos malentendido la palabra sujeción. Muchas veces en la iglesia, cuando se lee esta palabra, empiezan las hermanas a reírse. No, yo no. O sea, como que y salen los hombres, pero sujetarme yo. Y no es fácil. No es fácil porque uno dice, no, yo me mando solita. Y es que porque un desconocido, alguien decía jocosamente, uno que no es ni siquiera mi primo. Yo termino viviendo con uno que no es ni siquiera, pues por decir que es una persona desconocida. Pero en el orden de Dios, Dios nos manda a sujetarnos. Miren lo que dice la palabra. Para las esposas, la palabra sujetar, someterse, ahora someterse, peor, porque uno dice, no, pero es que uno ve hombres que maltratan, hombres que son machistas, hombres que, sí, entonces uno dice, no, yo cómo me voy a someter, no, yo no me voy a dejar. ¿Sí han escuchado eso? Y le dicen a la niña más pequeña, no se deje, usted no se deje, de nadie. Entonces ellas ya empiezan a dominar, a hacer las que, sí, y eso no es bíblico. ¿Cierto que no? Bien, mire lo que dice. La palabra sumisión es upotazo, es una palabra derivada de allí. Es un término militar que significa colocarse bajo el comando de otra persona. Esta actitud del corazón surge por medio de la sujeción y obediencia, dejando que las cosas sean juzgadas, cediendo y remitiendo la opinión y autoridad de la otra persona. En este caso, del esposo, estamos hablando del esposo. Entonces, vamos a pensar que ese hombre es el que nos protege, el que nos cuida, ¿cierto? El que está pendiente, el que no me deja caer, el que no me deja caer, ¿cierto? Venga, mi hermana. El que está ahí para ayudarme. Y muchas veces nosotros, por no entender el concepto, entonces, no, es que a mí nadie me manda, a mí nadie me dice cómo hago, a mí, entonces, en eso estamos cometiendo un grave error, ¿cierto? Porque dice que es el comando, o sea, él lleva el timón y yo voy ahí. Dice la palabra que somos ayuda que ¿cierto? No es que él vaya adelante y me vaya arrastrando a mí, ¿no? Es que aquí vamos los dos, pero es que él puede ir y dar un paso adelante, 2, 3, y yo voy ahí. Y me beneficio. ¿Por qué no me voy a beneficiar? Del amor, del cuidado, del liderazgo. Porque dice la palabra que desde la Biblia, revela que él es el que ayuda a entender cómo el hombre debe dar cuentas a Dios de sus decisiones. Es el hombre el que debe decidir, es el hombre al que se le ha entregado autoridad. Al hombre Dios, no nosotros, no la iglesia. Es Dios el que le delegó la autoridad para tomar decisiones y liderar. ¿Liderar qué? Su hogar, su familia, ¿cierto? Lo que pasa es que la sociedad ha perdido de vista y hemos perdido el orden. Entonces hoy vemos, ¿cierto? Hombres que se quedan en la casa porque por una u otra razón no hay trabajo. Y eso no está mal. Se quedan cuidando, bañando sí, a los niños. Vayan, o sea, los roles se han invertido. Y la mujer sale y trae el sustento. Eso tampoco está mal. O sea, hay momentos, yo no sé ustedes cuántos años lleven de casadas, de vida de hogar, de pareja, pero hay tiempos. Hay tiempos en los que los dos van a trabajar y proveen.
De pronto ella se puede quedar sin trabajo y él lo hace. Y así, o sea, vemos que en la sociedad eso hoy por hoy, si vemos las familias de hace 30, 40 años, la señora era la señora en casa, tenía muchos hijos, cuidaba a los niños y el hombre y los hijos mayores que iban creciendo trabajaban y aportaban, ¿cierto? Y ese era como el orden. Eso ha cambiado, pero el diseño de Dios no ha cambiado. Si a nosotras como mujeres nos corresponde ir a la calle, trabajar y volver a la casa y hacer, y es que nos toca tarea doble. Ahí es donde vemos, porque nos toca doble. Trabajamos en la calle, proveemos, ¿cierto? Dios nos permite, ¿sí?, ser ayuda idónea y en la casa también. Pero el hombre también. Entonces, no se trata de quién provee o quién no, quién nos provee es el Señor, ¿cierto? Que seamos nosotros los vasos útiles en un momento dado. Eso no quiere decir que el uno tenga un, digamos, ¿qué podemos decir? Que pueda subyugar o estar por encima del otro. Lo que sí es claro es que el hombre es autoridad en la casa y que él debe liderar y que nosotros debemos ayudar, porque más adelante dice: mujeres, ustedes, si estamos como mujeres conforme al corazón y al diseño de Dios, daremos cuenta de cómo nos sometimos a ese liderazgo. ¿Es fácil, mis hermanas, someterse al liderazgo de un hombre? O mejor aún, ¿será fácil someternos a un liderazgo que a veces no vemos? Porque no es fácil, ¿cierto? No es fácil cuando uno ve que en la casa de pronto el hombre muchas veces no lidera. Y uno dice: Dios mío, pero vamos a poner un ejemplo, la gotera. Y uno, pero si uno se mueve y uno como que uno quisiera ir y coger y subirse y hacer el trabajo. Y a veces hasta lo termina haciendo. Uno termina, o cuando los niños no hacen bien las cosas, que eso tampoco está bien como mamás, uno manda a los pequeñitos a hacer, pero si ellos no saben, hay que enseñarles y hay que dejarlos. Y al principio lo harán mal, ¿cierto? Y de pronto nos toca volver a pasar el trapero y volver a hacer, pero dejémoslos, porque si no los dejamos que hagan, ¿cuándo van a aprender? Tal cual con nuestros esposos. Si el esposo no toma la iniciativa, pero usted dice: ah, no, entonces yo lo hago porque es que yo sí, yo sí, y va a decir: somos bien echadas para adelante, porque hay mujeres así, otras somos, o sea, eso no tiene que ver con el carácter, no, es dejarlos obrar. Venga, mi amor, enséñenle, hagámoslo juntos, o sea, démosle la oportunidad de que él ejerza el liderazgo y tome lugar en su casa. Pero muchas mujeres, desafortunadamente, le hemos quitado el lugar al varón en la casa. Y aún más, los hemos anulado. O sea, ¿cuántos hogares ustedes no conocen cercanos de la misma familia, del barrio, en fin, que uno ve que el hombre es un cero a la izquierda? Realmente es la mujer la que hace, la que lidera, la que decide, la que compra, la que vende, y a veces es un error, mis hermanos. Claro. ¿O no? ¿O creemos que no? Sí, Después uno ve esos casos llorando, o sea, porque queremos hacer, no dejamos hacer, pero después entendimos que fue un error y que apresuradamente, si hay dos cabezas para tomar una decisión, no es mejor. Dos, ¿cierto? De pronto el uno, no estoy de acuerdo, yo tampoco. Oremos, vamos a la presencia del Señor, oremos. Como mujeres tenemos que ir a la presencia del Señor. Señor, perdóname si yo me he dejado a mi esposo ser ese sacerdote o ejercer el liderazgo. ¿Sí? Y vamos a mirar aquí, por último, vamos a buscar unas citas. Colosenses 3:18, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo busca para que una lo busque? Primera de Pedro 3:15, por favor. Tito 2:5. Y Génesis 18:12. Amén. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Cuál dijimos? Colosenses 3:18. Sí, por favor.
casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Muy bien. Dice aquí, esposas, sujétese cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Pregunto, ¿hay aquí alguna hermana que no pertenezca al Señor? Creo que no, ¿cierto? Todas pertenecemos al Señor. Y si somos casadas, dice, sujetarse a su esposo, como corresponde. ¿Qué nos impide sujetar? O sea, cada uno va a pensar y las que no lo son, vamos a aprender, ¿cierto? Bien, ¿qué nos impide, por ejemplo, por aquí, sujetarnos a nuestro esposo? Hay algo que no nos deja. ¿Qué será eso que no nos deja? Sinceramente, por ejemplo, en mi caso puede ser la impaciencia. O sea, de pronto me falta ser más paciente. Si yo fuera más paciente, entonces permitiría que él, ¿sí? Ese es mi caso. Para el suyo, ¿qué es lo que me impide realmente sujetarme a mi esposo? ¿Qué es lo más difícil para mí? Para mí, Jenny, la impaciencia. De pronto quiero que las cosas se hagan rápido. Entonces como que yo le quiero ayudar, pero como que voy y lo hago. Esa soy yo. Cada uno va a pensar en qué. ¿A usted qué no la deja sujetarse a su esposo? Pues que él es un poco acelerado. Ya está contando. Y entonces yo también, pues, otro tanto. Entonces, él dice que él lo va a hacer y yo bien no lo dejo. o sea, que está contando. Bien, por aquí. Entonces, ¿Qué nos impide sujetarnos? Así una. De pronto porque soy muy perfeccionista. Entonces si la otra persona lo hace como por un requisito así, entonces queda todo como por mi lado. Entonces dice uno, pues me tocó terminarlo de hacer al final porque no lo hizo bien. Así sea, por ejemplo, tender la cama o lavar la loza, lavó la loza así, dejó los mesones todos sucios, aquí donde está el filtro también cochino, entonces dice uno, pues me toca estar detrás, o limpió una cosa y esto no le limpió, bueno. Lo mal hecho. Entonces es eso, ¿no? Entonces uno es más perfeccionista. Enseñar a los creyentes a vivir una vida de santidad en medio de un mundo pecaminoso. Muchas veces, tomando el tema, aquí dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y es cierto, pero hemos malinterpretado la santidad, porque la santidad es del corazón. Dios conoce nuestros corazones y Dios en un proceso de regeneración, de restitución, va trabajando con cada uno. Y cada uno de nosotros tenemos un área en la que el Señor, Él en todas trabaja, porque Él es soberano, ¿sí? Pero cada uno tiene su debilidad y Dios nos conoce. Nosotros aquí ante nosotras podemos ponernos máscaras y podemos engañarnos y querer aparentar una falsa espiritualidad, una falsa santidad, pero Dios sí conoce nuestro corazón, ¿sí? Y dice que santo es el que es apartado para un propósito, no es el que no haga, porque es que Dios nos conoce y sabe que nosotros cada día vamos siendo regenerados por Él, ¿cierto? No es por nuestras propias fuerzas y porque somos muy buenos, no, es porque la obra de Él en nosotros, la obra del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad en nosotros, trabajando y obrando. Bien, entonces vemos que esos dos fueron los temas centrales de Pedro, pero nos vamos a centrar en la primera porción que leímos, primera de Pedro 3, del 1 al 6. ¿Para qué? ¿Con qué propósito escribe Pedro esta epístola? Epístola o carta es lo mismo, ¿verdad? Entonces, él lo hace para animar a la iglesia para responder a una situación difícil que estaban atravesando. Levanten la mano los que no hayan pasado o no estemos pasando una situación difícil. Creo que todos podemos levantar la mano, ¿cierto? Porque todos o hemos pasado o estamos pasando una situación difícil, algo difícil, ¿verdad? Y dice que esto le permitió, ¿cierto?
recordar que era un pueblo escogido por Dios. Nosotros no podemos perder de vista como mujeres que somos escogidas por Dios y escogidas por Dios para un propósito. Y en ese propósito, ¿cierto? Vemos que tenemos sufrimientos, pruebas. En esas pruebas nos desanimamos. ¿Quiénes no se han desanimado? Yo creo que viene el desánimo, viene el cansancio. A veces queremos decir, vamos y no vemos como la iglesia llena, queremos que esté a reventar porque vemos otros lugares que se llenan, que hacen fila, pero Dios no nos ha llamado a eso. Con que tú estés aquí, con que tú sepas que Dios está trabajando contigo, que tú estás siendo perfeccionado, que tu familia va a ser completamente, ¿cierto? ¿A través de qué? De ti. Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Dice la palabra que somos piedras vivas. Dice también la palabra que somos sal y luz de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿cómo podrá preservar? ¿Cierto? Entonces Dios nos ha puesto en un lugar. Cada una está en una familia, siendo hija. ¿Quiénes aquí somos hijas? Todas, ¿cierto? Todas. Hijas. ¿Quiénes somos madres? Todas. No todas, pero sí, ¿esto? Madres. ¿Quiénes somos esposas? De pronto ustedes todavía no, ¿cierto? Pero Dios les va a dar esos esposos. Amén. Claro que sí, ¿cierto? ¿Y quiénes son abuelas? De pronto alguna abuela, todavía no, sí, ya, abuela, ¿cierto? Miren que también somos trabajadoras, somos parte de una comunidad y somos parte de una comunidad de fe. Este lugar, si Dios, gracias, si Dios nos ha puesto permiso, si Dios nos ha puesto aquí en este lugar, en Moniquina, en esta congregación, es porque Dios quiere grandes cosas con nosotros. Porque es aquí donde nos quiere enseñar, aquí nos quiere procesar, aquí quiere que demos frutos y frutos que honren al Señor, no para nuestra vanagloria, sino para Él. Además, Amén. el Señor también dice en su palabra que el hijo al que ama, lo exhorta, le exhorta enseña, y lo corrige, exacto, y lo prepara. Sí, dice que hemos sido creadas para toda buena obra. Leemos por favor en 1 de Pedro 2, 21, 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Entonces vemos que al sufrir con Él, ¿cierto? Nos estamos preparando para participar con Él en su gloria eterna. Esto es grandioso. Amén. Si nosotros aprendemos a sufrir con Él, entendiendo todo lo que Él sufrió, ¿cierto? Vamos a poder participar con Él de su gloria venidera. Esta vida por la tierra es pasajera, ¿sí? Es pasajera. De pronto algunos dicen yo tengo 14, 15, otros tienen ¿cuántos? 70 y así. Cada uno tiene la edad hasta el momento que Dios nos ha permitido vivir. ¿Cuántos años más? No lo sabemos. Pero de una cosa sí tenemos que estar seguras, es que el tiempo que Dios nos tenga aquí en la tierra está preparándonos para la vida eterna. Y hoy podemos decir que no somos las mismas de ayer, ¿o sí? Creo que no. Cuando un día Dios se nos atravesó, porque fue Él quien nos tumbó del caballo, como lo hizo con Pablo, ¿cierto? Porque no fuimos nosotros. Fue Él el que nos, ¿cierto? Si nosotros pensamos desde allá hasta esta parte, ha sido grandioso y glorioso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y lo que seguirá haciendo, ¿cierto? Si nosotros entendemos que sufriendo con Él podemos tener la gloria eterna. ¿Cómo podemos llevar una vida conforme al diseño y voluntad de Dios?
Veamos cuáles son nuestros deberes como esposas. ¿Quiénes son casadas aquí? ¿Casadas? Una, dos, ¿con esposo? ¿Sí? Bien. Muy bien, la palabra habla claramente, dice que mujeres estén sujetas a sus maridos. Las que no, ¿sujetas a quién? Al Señor. Eso no quiere decir que nosotros las casadas no estemos sujetas a Dios. Claro que sí, todos a Dios primeramente. Pero las casadas dicen estar sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta del corazón pastoral. ¿Y qué es un hombre que tiene un corazón pastoral? Es un hombre que es tierno, ¿cierto? Es un hombre que es conforme al corazón de Dios y que trae un mensaje de parte de Dios. Y así lo hacía en Asia Menor. Él iba de iglesia en iglesia dando ese consuelo a los creyentes. Ya les dije cuál era el trasfondo, qué estaban viviendo. Podemos ver que hay dos temas centrales en la carta de Pedro. Uno es orientar a los creyentes a soportar este tiempo de persecución con coraje, valentía, manteniendo un buen testimonio. Yo les pregunto, hermanas, ¿ustedes han sentido a lo largo de su vida cristiana como en el Evangelio persecución? ¿Se han sentido atacadas por algo, por alguien? Amén. Yo creo que ninguna aquí puede decir no, hasta las más bebés, las más chiquis, ¿cierto? ¿Se han sentido en algún momento agredidas, molestas, les han molestado, les han hecho bullying, les han matoneado, es que son los términos de el matoneo y el bullying en el colegio, por ejemplo? ¿Sí? Las cristianas. Cuéntanos alguna experiencia así chiquita. Que, o sea, que uno cuando iban a hacer actividades uno no está de acuerdo, entonces se ponían contra uno. A burlarse, ¿cierto? Ay, tan amargada, pero mire, ¿cierto que sí? Muy bien. Creo que todas podríamos contar alguna experiencia de cómo nos molesta. La familia, por ejemplo, en algún momento alguien nos ha... Sí. Y en estas fiestas, ahorita por estas épocas, ¿cuánto más, verdad? ¿Sí les ha pasado? Sí. ¿Sí? A ese ni le llamemos, ni le digamos nada, porque tan harto, tan aburrido. Dijo un hermano, dijo, ¿y ustedes celebran Navidades y 31? Yo pensé que ustedes eran esos evangélicos ahí como siempre. Entonces yo le dije, pues ves que te equivocaste, porque él llegó a darnos un feliz año, pero como él tiene su familia, entonces resulta que nosotros, mi esposo había hecho un banquete, había hecho para la familia, pero como él estaba con la familia, entonces habían hecho algo por allá, entonces yo no sabía que ustedes también los evangélicos celebraban el 31 en Navidad. Yo pensé que eran como esos evangélicos. Entonces cuando él llegó estaba todo servido y estábamos todos a la mesa, ¿no? Entonces se quedó como sorprendido, ¿no? Y llegó a la casa y vio que el niño había hecho el arbolito y había hecho ciertas cosas. ¿Y cómo no que los evangélicos no son así, no? Yo le dije, pues te equivocaste, porque Dios es un Dios alegre. Dios quiere que la Navidad no solamente son regalos, la Navidad no solo son luces, sí, es gozo, es alegría, es estar en familia, es demostrar realmente el amor que se tiene uno en familia, ¿sí? Entonces se quedó como, entonces para la próxima invitarlos a... Miren qué dice, que podamos soportar esas persecuciones, ¿cierto? Esas situaciones y todas las otras que hemos vivido, porque gracias hermanas por la ilustración, pero es así, hemos sufrido muchísimos tipos de persecución. Pero ¿qué nos invita Pedro a través de su carta? Que la vivamos con coraje, con valentía, ¿cierto? Y que demos buen testimonio. Ve, para que ahí es lo que usted está diciendo, y también somos perseguidos son por las mismas iglesias cristianas, hermano, porque a veces a nosotros nos creen mundanos porque nos ponemos un pantalón, ¿sí? Y acabamos de leer ahí la Biblia donde decía que la mujer debe andar sin qué, ¿sí? Sin peinados extravagantes y sin que debe ser la mujer pulcra, la mujer bien arreglada, bien vestida, bien, ¿sí? Y a veces somos atacados por otras iglesias cristianas en ese sentido, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si Dios es un Dios de amor, y yo le decía a esta persona en la cual
también es cristiana, yo le decía, bueno, tú puedes, y en la iglesia ustedes pueden haber todas vestidas bien de faldas y sin maquillarse, ni con los cabellos sin pintarse, ni criticando a todo el mundo. Le dije, Dios no nos llama a eso. Le dije, imagínate, tú me criticas a mí porque yo me maquillo, porque no ando con faldas, ¿sí? Y comparto otras cosas que tú no estás compartiendo. Le dije, entonces, ¿a qué nos llamó Dios? Yo no puedo rechazar al homosexual, a la lesbiana. Entonces, ella está en mi grupo de trabajo y está trabajando con una chica católica y yo con otra. Dios nos permitió así. Entonces, yo le decía a ella, mira, es que Dios nos mandó que hacer la obra. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Tú qué estás haciendo? Le dije, tú no sabes qué planes Dios tiene conmigo porque me maquillo, porque me pongo un pantalón. Y tú que todo el tiempo andas sin maquillaje y si estás criticando, murmurando, ¿será que Dios todavía está en ti todo lo que está haciendo en ti? Yo le dije, pero no, así no son las cosas. Que tú no sabes si te equivocas y tú puedes hacer a un lado las aquí porque Dios las ha traído y las ha traído con un propósito. Y es un propósito de que escuchen su palabra, de que estudien su palabra y que pongamos por obra esta palabra que hoy el Señor nos comparte. Amén. Entonces vamos a ir a Hechos 9, 31, 32. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Amén. ¿Quién lo tiene? Hechos 9, 31, 32. Amén. Amén. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 32. Sí, Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Muy bien. Vemos entonces en estos dos versículos que Pedro iba a visitar las iglesias, ¿cierto? Y vemos cómo en esas visitas él alentaba a los creyentes. Y vuelvo y les digo, el Señor hoy viene a decirles, ánimo, adelante, son ustedes mujeres valientes. Valientes porque han decidido creerle a un Dios vivo, a un Dios que no miente, a un Dios en Nueva Traducción Viviente. Dice así: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas y los cristianos, ustedes son sus hijas y cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Amén. Hemos leído en dos versiones esta misma porción de la palabra. Y si nosotros miramos, esta porción está en todo un estudio que es la carta o la epístola universal de Pedro. Antes de profundizar en esta porción de la palabra, yo quiero compartirles que el objetivo de esta enseñanza es reconocer el diseño de Dios para nuestras vidas como mujeres devotas y piadosas. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta carta estaba dirigida a unos creyentes y que estos creyentes vivían en la región de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Hemos escuchado hablar de Turquía? Sí, ¿verdad? Entonces, la iglesia de ese entonces estaba ubicada allí. Dice que la carta era escrita a todos los que estaban dispersos allí en Asia Menor.
Y no era para una iglesia específica, era para toda la iglesia, era de manera universal. Así que en esta noche Pedro, con esta carta, también nos habla a nosotros. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de discípulos de Cristo en Moniquira. Amén. En ese momento, ¿qué estaba pasando? En ese momento había un tiempo de persecución. Los creyentes de esa zona, ¿cierto?, estaban siendo perseguidos. Vemos también que el 19 de julio del año 64, o sea, hace muchísimos años, sucede que Nerón, que era quien en ese momento era la autoridad, ¿sí?, él provoca un incendio que dura 3 días. Imaginémonos todas un incendio de 3 días. O sea que muchas cosas se quemaron, se destruyeron. Casi que toda la ciudad fue consumida en llamas. La población no dudó de quién era el culpable. Todos sabían que había sido ¿quién? Nerón. Pero miren lo que él hizo. Él, para librarse de la culpa, ¿cierto?, de la acusación que le estaban haciendo, buscó un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es un culpable, exacto. Es como que yo me lavo las manos y digo, no es conmigo, la culpa es del otro, ¿cierto? Nos pasa. Hay un libro muy bien que se llama así, La culpa es de la vaca. Suceden muchas cosas y no hay un culpable. Todo el mundo dice, yo no fui, o si lo hice por esto, por esto. Nos justificamos. Queridas mujeres, nosotras desde bien pequeñitas y hasta bien adultas nos justificamos, ¿o no? ¿Cuántas veces decimos, ay, yo estoy como gordita, quiero hacer un poquito de ejercicio, ay, pero es que no hay tiempo, ¿a qué hora lo hago? Ay, no, y además es que como mi abuelita es así, mi tía es así, no, todas somos gorditas, es mejor nos quedamos así, ¿cierto? Y eso por dar un ejemplo, pero hay muchísimas cosas. De pronto me está yendo mal en el colegio, pero es que yo no soy tan buena para matemáticas. Entonces como que, y el culpable es ese profesor que se para allá y yo no le entiendo nada, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando un culpable. Bien, pero aquí, ¿qué fue lo que hizo Nerón? Lo mismo, le echó la culpa. Y adivina quién le echó la culpa. A los cristianos de esa época. ¿Por qué? Porque eran ellos los que rechazaban participar de fiestas paganas, eran ellos los cristianos los que no querían entrar en deportes sanguinarios, porque en esa época había deportes hasta de muerte y de mucho derrame de sangre. Entonces ellos se resistían a eso. También ellos hablaban de un Kyrios, un Señor. Nosotros tenemos el Dios de la Biblia, el Dios vivo, el gran yo soy, ¿cierto? Muchas personas nos podrán decir que creen en un Dios, pero es que ese Dios puede ser muchas cosas. ¿Nosotros en cuál Dios creemos? En el Dios de la Biblia. ¿Y cómo conocemos y amamos a ese Dios Kyrios si no es leyendo la Biblia, conociendo su palabra, ¿verdad? Entonces todo esto ayudó a Nerón a que le echara la culpa. ¿Y qué pasó? Que entonces hubo una gran persecución y una gran contienda para la iglesia en ese momento. Y pues para Nerón, que era en ese momento, digamos, el que gobernaba, además había algo particular. Nerón era arquitecto y entonces él quería nuevamente construir esa ciudad. Así que el plan estaba perfecto. Se destruye la ciudad por las llamas y él podía volver a reconstruir la ciudad. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Pero miren lo que pasó más adelante con toda esta persecución. Dice que hubo alguien que dijo lo siguiente: a su muerte, todos los que mataban en ese momento, porque decían eran cristianos, eran los que creían en Jesús, eran los que creían la buena noticia del Evangelio. Entonces dice que a su muerte se sumaron burlas de todo tipo. Fueron vestidos con pieles de animales, para después destrozarlos por los perros, por los leones. Acuérdense que llegaban y dejaban leones hambrientos y lanzaban ¿a quién? A los cristianos. Y eran ellos los que se devoraban y se los comían. Luego dice que fueron quemados y fueron hasta estacados.
metidos como estacas para que fueran antorchas vivas. O sea, todo eso sufrió los cristianos del primer siglo, ¿cierto? Nuestros, que creo que todos conocemos de una u otra manera que venimos de ahí. Hoy nosotros como mujeres podemos estar pasando muchas pruebas, muchos desiertos, muchos sufrimientos en un área, en otra. Pero si nosotros nos miramos en este espejo de esta iglesia primitiva del primer siglo, creo que no nos da ningún sufrimiento, creo que llega ni siquiera a los tobillos de lo que estos hombres y mujeres sufrieron y pasaron, ¿verdad? Claro. ¿Cierto que no? Si nuestro sufrimiento es por necesidad económica, vamos a ponerlo como ejemplo, o si es por enfermedad, ¿creen que eso se compara con este sufrimiento? No. Creo que no, definitivamente no. Entonces vemos que todo esto sucedió en Babilonia. Babilonia es lo que hoy llamamos Roma, o sea, se le llamaba así. Y entonces era terrible el sufrimiento de esa iglesia que estaba en ese momento. Quizás algo parecido puede hoy alentarnos. Entonces, ¿Pedro qué hace? Pedro lo que hace es alentar a la iglesia que estaba viviendo eso. Hoy el Señor quiere alentarnos, mujeres de Dios. Alentarnos porque ni yo sé, yo, como lo decía la hermana Sara, vengo desde Cali, nacida en Cali, criada en Cali, pero hace casi 20 años ya estoy en Bogotá, trabajo en Bogotá, vivo en Bogotá, lo que les contaba. Así que yo no conozco de ustedes nada, ¿cierto? Pero Dios sí conoce. Y ustedes hoy están aquí con un propósito, ¿cierto? Y un propósito de ser animadas, ser consoladas, ser reconfortadas y enseñadas. Pero no solo ustedes, yo soy la primera que me siento enseñada, animada de verlas a ustedes aquí. De verdad yo las felicito de parte de Dios. Les doy un saludo desde la iglesia de Bogotá, el pastor Luis Duarte, toda la congregación a quien ustedes conocen.